Trágico final de Don Pedro. Historia basada en hechos reales. Para lo que hoy les voy a contar nos remontamos a finales de los años 90 y principios de los 2000. El protagonista de esta historia es Don Pedro, un señor de unos 65 años aproximadamente, el cual no tiene un oficio en específico. Es un hombre tranquilo y muy trabajador, que le hace un poco a todo. Don Pedro conocía sobre albañilería, plomería, pintura y más oficios, por lo que la mayor parte del tiempo tenía trabajo. Aparte de que era un señor bastante responsable, cumplido y bueno en lo que hacía. Él siempre trabajaba bajo sus propias reglas. Una de ellas, que era que su horario laboral no podía excederse más allá de la hora que él fijaba. Pues, a las 6 de la tarde en punto, don Pedro tenía que estar llegando a su departamento. Era una rutina diaria el levantarse muy temprano, alistarse para su trabajo. Su esposa le hacía su lonche para el salir de su casa al lugar que tuviera que ir a trabajar. Por la tarde su rutina concluía al llegar a su casa. Estaciona su auto, que era un Chevy de 2 puertas. Baja su caja de herramientas. Pero antes de entrar a su domicilio, don Pedro cruzaba la calle para ir a comprar pan en la panadería de la colonia. A partir de esa hora, don Pedro únicamente existía para su esposa y nadie más. El tiempo que él pasaba en su hogar al lado de ella era lo más importante. Así habían transcurrido muchos años desde que ellos vivían juntos y llegaron a vivir a ese departamento. Un día que iniciaba como todos los anteriores. Don Pedro estaba con su rutina diaria, alistando sus cosas para irse a trabajar, cuando de pronto su esposa lo mira fijamente y le dice algo que para ella era muy importante. Tenía un mal presentimiento. ¿Y si hoy no vas a trabajar?, le menciona a su esposa a don Pedro, a lo que él contesta: tengo que ir. ¿Por quién o quieres que vaya? Ella lo mira detenidamente y le cuenta que la noche anterior había tenido un sueño muy feo, que provocó un vuelco a su corazón. Ella tenía un presagio que la llenaba de miedo. Don Pedro le contesta que no podía dejar de ir a realizar ese trabajo, ya que era un compromiso que él había hecho, y que además la paga era bastante buena, que con ese dinero ya se había organizado para cubrir los compromisos del mes. Finalmente, él se fue, llegó al lugar donde iba a trabajar. El día transcurría de manera habitual. Don Pedro hizo el trabajo que tenía que hacer. Lo terminó, y al concluir todo, no el regreso a su casa. Llegó, estacionó su carro, bajó la caja de sus herramientas, se cruzó la calle para ir a comprar el pan. Justamente cuando le está escogiendo las piezas de pan entra una persona. Alcanzó a ver que era un hombre. De pronto, aquel hombre lanzó una advertencia. Si alguien voltea a verme no irá para contarlo. Aquello era un asalto. La mujer que atendía la panadería entró en pánico. Empezó a gritar, y el asaltante la agredió con el arma que llevaba. Le pegó en la cabeza y la señora se cayó desmayada. Al ver esto, la reacción de don Pedro es írsele encima al maleante. Pero este individuo no se deja, y en el forcejeo el arma se dispara. La bala disparada fue para don Pedro. Al escuchar el disparo, los vecinos salieron inmediatamente a verlo ocurrir. Llamaron a los servicios de emergencia, pero cuando estos llegaron ya era demasiado tarde. Don Pedro había perdido la vida, lo cual fue un golpe devastador para su esposa. Cayó en una tremenda depresión. Su compañero de toda la vida la había dejado sola. Al no poder ella soportar esto, decidió irse de ese lugar, pues el permanecer en ese departamento solo traía recuerdos muy preciados al lado de su esposo, pero que por lo ocurrido la estaban destruyendo. Al paso del tiempo, a ese mismo edificio y al mismo departamento donde vivieron don Pedro y su esposa, llegó a vivir una chica llamada Cristina. Esta chica se adaptó muy pronto a vivir en ese vecindario, ya que se sentía muy cómoda en ese lugar. Hizo buena amistad con los vecinos y todo iba bien. Lo único que a ella no le agradaba es que el departamento se ubicaba en el piso 3 del edificio y que no había elevador. Pero de ahí en fuera todo era en su completo agrado. De pronto un día comenzó a notar algunas cosas extrañas dentro del departamento. Quizás eran detalles, pero como ella vivía sola, pues, y eran importantes, lo único es que Cristina, por andar siempre deprisa, no prestaba atención. Las cosas comenzaron a cambiar de lugar. Por ejemplo, las sillas movidas del lugar a como ella las tenía. Un libro que había dejado en la mesa de noche y apareció en el buró al lado de su cama. Y más hechos parecidos a estos. Ella era muy ordenada, sabía muy bien cómo dejaba sus cosas.
Ya no era normal lo que ocurría, pero era una chica bastante incrédula sobre situaciones paranormales. Para ella eso simplemente no existía. En una ocasión en la que había cobrado su sueldo, llegó a su departamento y en la barra de la cocina y puso a organizar su dinero a manera de colocarlo en sobre según el destino de cada uno. Antes de irse a dormir dejó todo organizado. Y precisamente en esta misma barra de la cocina dejó a la vista un sobre, el cual contenía el dinero para realizar un pago importante el día siguiente a primera hora. Al otro día, ella se levanta, realiza la limpieza del departamento, cuando ya está lista para irse a su trabajo y realizar el pago que tenía pendiente. Va en busca del sobre, pero pasó algo que sencillamente no tenía explicación. No encontró el sobre por ningún lado. Buscó hasta en los rincones del departamento. Incluso entró a su habitación pensando que quizás se confundió y que en lugar de dejarlo en la barra de la cocina lo había dejado en su habitación, pero tampoco lo encontró. Tremenda fue su sorpresa, cuando al regresar a la cocina, ahí estaba el sobre, justamente en el mismo lugar en donde lo había dejado la noche anterior, en la misma barra en la que ya lo había buscado y no estaba. Esto generó en Cristina una gran confusión y a la vez preocupación, pues ella misma se decía que, ¿cómo era posible que pasara algo así? Para empezar, ella estaba segura de dónde lo había dejado. Lo había buscado por todos lados. No lo encontró y de pronto así de la nada apareció. ¿Qué me está pasando? ¿Acaso estoy enloqueciendo? Se preguntó muchas veces, pues estaba completamente segura de que lo había dejado en aquella barra en la cocina. Pero tenía prisa y no se enfrascó en ese acontecimiento. Llegó a pensar que estaba tan abrumada que se confundió y no había buscado bien. Al llegar la noche ella regresa a su departamento. Enciende el televisor y de repente cree escuchar una voz. Baja el volumen al televisor. Pero no era nada ni nadie. Incluso se asoma por la ventana primero y después el pasillo del departamento. Pero todo permanecía en total silencio, no había nadie. Continuó viendo el televisor, cuando de repente vuelve a escuchar aquella misma voz. Pero pensó que era parte de la programación que estaba mirando. Como se sentía muy cansada decidió prestar atención a esto y se fue a dormir. Desde siempre ella acostumbraba a dormir con la puerta de la habitación abierta. Ya está acostada en su cama y de pronto vio una sombra que atravesó rápidamente por el pasillo hacia el baño. Pensó que su cansancio era tanto que ya estaba imaginando cosas y opta por dormirse y no hacer caso. Al otro día se levanta, hace su rutina normalmente. Se va al trabajo y por la noche regresa a su departamento. Hace sus pendientes y cuando se va a dormir, ya estando acostada en su cama, nuevamente vio aquella sombra de la noche anterior, aunque había una diferencia. Ahora esta misma sombra ya pasó de manera fugaz o rápida. La vio de manera tan clara y precisa. Además de que pudo darse cuenta de que esta sombra correspondía al físico de un hombre. Su miedo fue bastante grande. Y pensó que alguien se había metido a robar, que estaban esperando que ella se durmiera para atacarla o llevar a cabo su cometido. Ella se levanta con mucho cuidado. Sale de su habitación y empieza a revisar. Que el departamento no era grande, por lo cual puede ver bien que no hay nadie. Incluso revisa el baño que estaba cerrado, pero también estaba solo. Extrañada con este episodio perturbador regresa a su recámara y se queda parada pensando en qué puede ser lo que estaba ocurriendo. Cuando de pronto, detrás de ella escucha una voz que le dice, ayúdame por favor. Al escuchar esto sintió un frío terrible. Se asustó tanto que de manera inmediata sale corriendo. Atraviesa el pasillo, atraviesa la sala. Abre la puerta del departamento y justo cuando ella está agarrada de la chapa de la puerta para abrir y salir del lugar, siente la fuerza de alguien que empuja la puerta y la cierra sin que ella pudiera salir. Pega un grito aterrador, intenta salir de nuevo, pero es inútil. Algo o alguien le vuelve a empujar la puerta y ella no puede salir. Hace un intento una vez más, en esta ocasión sí logró salir. Justo cuando sale al pasillo, topa con uno de sus vecinos, y este la ve tan mal que le pregunta qué le ocurre. Ella le cuenta todo lo que le estaba pasando. El vecino la tranquiliza y le ofrece su ayuda para revisar el lugar, considerando que si hay alguien dentro del departamento que quiere hacerle daño. El vecino entra y empieza a revisar. Evidentemente, no encontró nada, no había nadie. Él le pregunta que si está segura de lo que vio y escuchó. Y ella, aún alterada y muy nerviosa, le responde que sí, que está completamente segura. Él le hace un comentario algo inusual y le dice, no sé si tú creas en las cosas sobrenaturales, pero creo que deberías buscar la ayuda de una persona especializada en estos temas.
en cosas paranormales. Incluso él mismo le recomendó a una persona conocida, era una medium. Con todo, y no creer en estas cosas, Cristina hizo caso a la recomendación de su vecino y buscó la ayuda de la medium de manera inmediata. Pues para ella, era prácticamente imposible el solo hecho de pensar en permanecer ahí ella sola, con el temor constante de volver a ser atacada por ese ser oculto que sin duda ahí habitaba. Llega el día en el que la medium iría a casa de Cristina. Desde que abrió la puerta y entró al departamento pudo percibir algo sobrenatural. Y de manera inmediata le empieza a decir lo que ella está observando. Solo le pidió a Cristina que se quedara callada. Ella le iba a decir con detalles lo que estaría encontrando ahí. Le dice que, efectivamente, ahí se encuentra la presencia de alguien, que corresponde a una persona ya fallecida que está molesto, inquieto y en busca de un camino de luz, que para descubrir exactamente qué es lo que quiere ella necesita hacer contacto con esta entidad. La medium sabía que Cristina era incrédula, pero también es cierto que, después de todo lo que había vivido y lo que ella le estaba diciendo, su perspectiva sobre estos temas definitivamente tomaría otro rumbo. La medium me explica que debe estar en trance para poder saber a detalle qué estaba pasando. Pues en ese momento, y a ver que sin duda era el alma en pena de una persona que quizás había tenido un final inesperado, pero que ella percibía que estaba sufriendo, y que necesitaba saber la razón precisa de su presencia y de ese lugar. Cristina le responde que porque a ella, que es totalmente ajena a cualquier hecho de esta magnitud, que llevaba viviendo algún tiempo ahí y que nunca le había ocurrido algo tan fuera de lo normal. A lo que la medium explica que esta presencia en su casa no era reciente, que llevaba mucho tiempo ahí, sufriendo, buscando la manera de encontrar la luz que tanto necesitaba para descansar en paz. Era un hombre pidiendo ayuda. Entra en trance la medium para poder obtener comunicación directa con esta entidad. Muy rápido logra contactarle y le pregunta qué es lo que busca en ese lugar o qué es lo que desea de Cristina. Inmediatamente logra obtener una respuesta y le dice que él lleva mucho tiempo ahí, ya que en vida fue su hogar al lado de su esposa, pero que había perdido la vida a manos de un delincuente, que no podía descansar porque, cuando aquello ocurrió, quien lo había desvivido había huido y no lograron atraparlo. Además de que su esposa abandonó el lugar muy pronto después de su partida. La información que la medium debía transmitir a Cristina pues resultaba ser nada alentadora, pues le dijo que debía realizar una especie de ritual, que esta entidad desconocida ya se había dado cuenta de que ella lo había percibido y que, aunque se cambiara de casa, la seguiría a cualquier lugar que ella fuera, que únicamente ella podía ayudarlo a encontrar la luz. Hay una sola manera de ayudarlo. Lo que debes hacer es iniciar un novenario. Durante 9 días debes encender una vela, colocar un vaso transparente con agua y una flor blanca y rezarle un rosario. Al mismo tiempo le pedirás que encuentre la luz. Pide mucho por él, para que así pueda irse rápido y tú puedas también regresar a la tranquilidad. Cristina vivía sola. La verdad estaba tan llena de miedo, de angustia, incluso se sentía aterrorizada. Ella buscó apoyo en su vecina. Le explicó lo que la medium le había sugerido para terminar con todo esto. Y le pidió que durante estos 9 días sí permaneciera a su lado para no sentirse perseguida y vigilada por ese ser del más allá. A lo que él le dijo que sí, y efectivamente, cada noche, durante 9 días los dos hacían el rosario, tal y como la medium indicó. Pedían por el descanso de esta alma en pena. A pesar de haber terminado todo al pie de la letra, aparentemente todo había regresado a la normalidad, pero ella ya no estaba tranquila en su propio espacio. Sentía que aquello seguía vigilándola. Así que decide cambiarse de casa y así lo hace, se va de ahí. Pasado el tiempo, un día se encuentra con el vecino que tanto la ayudó cuando vivía en aquel departamento. Se saludan y él le platica algo de lo que se había enterado después de que ella abandonó el edificio. Esta persona, al igual que Cristina, tampoco llevaba mucho tiempo viviendo ahí cuando sucedió aquella mala experiencia. Pues resulta que el vecino investigó y llegó al punto de que en ese edificio, y para ser exacto, el departamento en donde vivía Cristina, vivió un señor llamado Don Pedro y su esposa, que el señor había perdido la vida de una manera bastante trágica en la panadería de enfrente por intentar evitar un asalto, que la esposa de Don Pedro quedó devastada después del ocurrido y decidió abandonar el departamento poco tiempo después de su fallecimiento, que alguien en la colonia le comentó que cuando una persona fallece, que el lugar en el que vivió puede ser cerrado o abandonado sin que haya pasado por lo menos un año.
ya que de lo contrario, el espíritu de aquella persona se encierra en ese lugar. No encuentra la paz, y siempre buscará la manera de que alguien de este plano terrenal lo ayude hasta encontrar la luz que necesita para abandonar por completo este entorno. Quizás sean creencias que nos han ido transmitiendo nuestras generaciones pasadas. Lo que sí es verdad es que Cristina vivió en carne propia un evento sobrenatural, aterrador, incluso traumático. Ella, siendo totalmente incrédula, reconoció que en el momento menos esperado y en el lugar menos pensado, pueden existir vigilantes ocultos, vigilantes del más allá. ¿Has vivido algo similar? ¿Alguien de otro plano ha pedido tu ayuda? No olvide activar la campanita de notificaciones, suscribirse a este canal para que conozca las mejores historias o leyendas. Y si tiene alguna historia o experiencia que contar, no duden en escribirnos en cualquiera en nuestras redes sociales. Será un placer dar a conocer su testimonio. Comenta qué te pareció esta historia.